bueno, fue perseguir un sueño, ¿no? Un sueño que desde siempre había estado ahí, que era el irme a misiones y concretamente el irme pues, a Centroamérica, ¿no? El poder estar en Centroamérica. Salió la oportunidad y bueno, en principio no sabía el destino donde iba a ir y me destinaron inicialmente a la ciudad de Guadalajara, en México, donde los hermanos tienen un pequeño hospital psiquiátrico. Sobre todo yo destacaría la necesidad de tener que desaprender todo lo aprendido y volver a aprender de nuevo, ¿no? Ese es un ejercicio yo creo que muy saludable y que de alguna manera uno digamos lo necesita, ¿no? Cada X tiempo el poder hacer reset en todas lo que uno piensa, lo que uno revisar un poco su experiencia de vida y aprender otras nuevas, ¿no? Y cuestionarse otras cosas que la gente y que un mundo nuevo representa, ¿no? He de reconocer que fue un poquito el miedo a las cosas que me habían explicado, que yo había visto, ¿no? Anteriormente. Es verdad que hay una realidad de mucha violencia, de mucha inseguridad y eso inicialmente fue lo que me pudo condicionar y más tiempo me estuvo un poco preocupando, ¿no? A medida que pasa el tiempo, digamos, eso pasa a un segundo plano y lo que uno, digamos, se queda, digamos, es en las personas, ¿no? No tanto en las percepciones generales del país, ¿no? Puede ser corrupción, puede ser violencia, son con aspectos negativos que uno puede ver, sino que con el tiempo uno empieza a reconocer y a visualizar, digamos, nombres, personas concretas, historias concretas. Estaba destinado, digamos, en ese pequeño albergue, pues como trabajador social, pues haciendo las labores que bueno, pues un poquito propias de un trabajador social, ¿no? Sobre todo contactar con los diferentes recursos de la ciudad, inicialmente conocer un poquito los perfiles, las formas de trabajar y bueno, y cooperar en ese albergue. Era un pequeño albergue de 32 plazas, muchas personas inmigrantes, muchas personas retornadas con unas historias de mucha dureza, ¿no? de vida. Y en Honduras estuve destinado en un hospital que tiene los Hermanos de San Juan de Dios, de consultas externas, de psiquiatría y psicología, en una unidad de deshabituación alcohólica para personas con problemas de adicción al alcohol. La primera impresión que yo saqué fue lo difícil que es asumir ese grado de violencia, que es una violencia cotidiana, que nos resulta difícil entender desde Europa, ¿no? Desde aquí España, ¿no? Es una violencia que está muy normalizada, muy aceptada y de una manera muy cotidiana, ¿no? Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue que las personas rezaran para que sus familiares regresaran con salud a casa después de un día de trabajo, ¿no? Eso me dio una idea, o da una idea, digamos, del grado de violencia y de inseguridad que está viviendo la población de manera continuada y de manera sistemática, ¿no? Las noticias diariamente pues eran noticias muy desagradables, ¿no? De asesinatos, de narcotráfico, de corrupción. Eso a mí me impactó mucho y que forma parte de lo cotidiano, ¿no? Y de cómo condiciona, cómo esa vivencia de violencia y de inseguridad condiciona la vida cotidiana de todas las personas, ¿no? El no poder pasear tranquilamente, como podemos hacer de manera habitual aquí, nos da una idea, ¿no? Del grado de ansiedad, de insatisfacción, de inseguridad que vive la población de manera cotidiana, ¿no? Eso me impactó mucho. También destacaría, ¿no? Junto a este tema de la violencia, ¿no? Que son aspectos negativos, yo sí que destacaría lo que me chocó, la importancia de la presencia de la Iglesia, ¿no? Sobre todo de la Iglesia Católica en Honduras, en un país que está 50% es de religión evangélica, el otro 50% es de religión católica, y la presencia sobre todo de una iglesia muy sencilla, muy humilde, muy cercana al pueblo, y sobre todo la presencia de misioneros españoles, ¿no? de pequeños ONGs que están sostenidas desde aquí España, de personal laico y religioso sobre todo españoles, muy integrados en la vida de la sociedad de Honduras, en este caso de la ciudad de San Pedro Sula, y el reconocimiento que tiene la población a estos religiosos, ¿no? A mí la verdad es que me resultó muy
muy significativa, ¿no? Una iglesia muy cercana a la población, una iglesia muy incardinada a la realidad de los problemas de los hondureños en este caso, que es lo que más conozco, y sobre todo a la presencia de tantos y tantos misioneros, ¿no? Que de manera callada y anónima están realizando un trabajo muy efectivo, porque realmente no hay apenas estructura social, no hay apenas recursos, y los pocos que hay son iniciativas de la Iglesia Católica sobre todo, ¿no? El trabajo que realiza la Iglesia sobre todo es de acción social, el trabajo que hacen muchas religiosas con las mujeres, ¿no? Es una realidad que, digamos, realmente yo creo que en la sociedad de Honduras tiene que haber un reconocimiento muy grande a la mujer, y hay muchos recursos, digamos, que trabajan en el apoyo sobre todo a la mujer. En el aspecto de educación, las mejores escuelas creo que de la ciudad son de religiosos, y en este caso la presencia de los Hermanos de San Juan de Dios con el Hospital de Consultas de Psiquiatría y de Psicología, que, para que nos hagamos una idea, es el único hospital de referencia para una atención de casi 3 millones de habitantes. No hay ningún otro recurso de salud mental aparte del de los hermanos que esté al alcance de la población. Todo lo demás es privado y está fuera del alcance de la mayoría de la población, ¿no? Es una presencia de acción social y de muy cercano, pues, a las necesidades de la población más pobre de Honduras.